ciñe de poder, al que de mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me ciñe de poder, al que de mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación, cantaré y alabaré tu nombre, Señor, tu nombre, Señor. Aleluya. Alabado sea el Señor, gloria a Él Dios. es el que nos ciñe de poder. Amén, Amén, gloria amén. a Dios. Mi esposo va a tener una palabra de bendición para nosotros, ¿ok? En Amén. el nombre de Jesús. Dios los bendiga. Dios me lo bendiga, amados hermanos. Alabado sea Cristo. Alabado sea el Señor Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis amados hermanos, hoy les traemos una palabra. Feliz Día de la Amistad. Celebra el mundo el Día de la Amistad. Damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Hoy vamos a estar estudiando, amados hermanos, sobre, Dios me la bendiga, mi hermana Gladys. Alabado sea Cristo. Hoy vamos a estar estudiando, vamos a estudiar sobre el pecado. Vamos a hablar hoy sobre el pecado. El pecado, este es un tema muy interesante y nos tiene que importar a todos los cristianos, pues, sobre el pecado, porque todos sabemos que somos carne, pero la Biblia, la palabra de Dios, nos ayuda a entender muchas cosas, ¿no? Sobre el pecado. No somos esclavos del pecado, y ya lo vamos a ver por medio de la carta. Vamos de una vez a la carta de Romanos, a los romanos, y vamos a ir al capítulo 7, de una vez al capítulo 7, y vamos a leer del verso 14 para entrar ya de una vez, ¿no? Del verso 14 al 25. Vamos a leer esta para luego empezar pues el estudio. Capítulo 7, que nos habla sobre eso, ¿no? Sobre el creyente y el pecado. Dice Romanos 7, verso 14 al 25, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si yo que no quiero, esto hago, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Alabado sea Cristo. Alabado sea el Señor Jesús. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito
en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que me revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Señor, Padre eterno, en el nombre de Jesús, ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, dándonos sabiduría de lo alto, Señor, para poder discernir, Señor, lo que tú nos quieres mostrar, lo que tú quieres, Señor, revelarnos en este día, Padre eterno, a nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí tenemos una descripción incisa de alguien en conflicto consigo mismo. Acabamos de leer. Alguien que ama la ley moral de Dios. Alguien que en la profundidad de su vida quiere obedecer la ley moral de Dios, pero es jalado y alejado del cumplimiento por el pecado. El pecado que está en él. Esto es una experiencia personal de un alma en conflicto, amado hermano. Es una batalla, es una lucha que se lleva a cabo en el corazón del hombre. El conflicto es muy real, es muy intenso, es muy fuerte. Esto es una realidad. Encuentra su resumen en el verso 24. El verso 24 dice el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Hay una condición miserable en esta batalla. Hay una condición miserable en este conflicto. Y el apóstol, luego de esta condición, se pregunta: ¿quién me librará? Pero tú sabes algo. Después, en el verso 25, el apóstol afirma algo. Y dice: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ahora, algunas personas, amado hermano, dicen que este es un cristiano siendo descrito, o sea, que esta descripción es de un cristiano. Pero otros dicen, algunas personas, que es un no cristiano el que está refiriéndose el apóstol Pablo aquí, a los romanos, cuando se refiere a los romanos. Discerniendo y como quien dice desglosando estos versículos y profundizando en ellos, no puede ser un cristiano. O sea, viendo la cosa hacia a punto de vista humano. Un cristiano, decimos, que no puede estar esclavizado al pecado. Y no puede ser un incrédulo y desear guardar la ley de Dios. O sea, hay como que, o sea, las dos partes. Si alguien dice que era un cristiano, o alguien que dice que no era un cristiano, entonces podemos ver que hay un conflicto de intérpretes, de interpretar este pasaje, ¿no? Puede haber un conflicto. Vamos a hablar con respecto al no cristiano.
por un momento, vamos a tomarlo en cuenta el no cristiano en este momento. Y probablemente nos va a tomar un tiempito, ¿no? Para poder entender esto. No solo hablar de las dos perspectivas, sino cubrir el pasaje completo, la postura del no cristiano. Ahora, la gente que quiere que creamos que está hablando de un no cristiano, dice que el versículo 14 es la clave. Oye bien, esto lo estoy haciendo para ir sacando el contexto del texto, para ir visualizando, ¿no? El verso 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Yo soy carnal, vendido al pecado. Y entonces dicen que tiene que ser un incrédulo por esto. Pero después en el verso 18, podemos leer, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y dice también, este tiene que ser un incrédulo, porque una persona que es cristiana sabe hacer lo que está bien. Gloria a Dios. ¿Dónde está la evidencia del Espíritu Santo ahí? Y dice, la ignorancia muy obvia de la persona, en el verso 18, que no sabe cómo avanzar los resultados que requiere. Ahora nos preguntamos, ¿acaso uno en Cristo es tan impotente? Y después de nuevo se aparece el verso 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora, parece estar más bien lejano de la promesa del capítulo 5 en el verso 1, que siendo justificado por la fe, tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos acceso a la fe. Por favor, busquen en el capítulo 5, verso 1. Vamos a leerlo en la Biblia. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. ¿Cómo puede este hombre ser tan miserable con tantos beneficios? ¿Cómo puede él ser carnal, vendido al pecado, cuando en el capítulo 6, verso 14 dice que el pecado no se enseñoreará de vosotros? Vamos a ir al capítulo 6 de Romanos. Capítulo 6, verso 14, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Alabado sea Cristo. Ahora, ¿cómo puede él ser carnal, vendido al pecado? Ahora, después, de manera invariable, entra el capítulo 6 a detalle. Por ejemplo, capítulo 6, verso 2, dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
sabiendo esto, nuestro viejo hombre, en el versículo 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ahora, el viejo hombre fue crucificado justamente con nuestro Señor Jesucristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El verso 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El verso 11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero este es el capítulo 6, retrocedimos un poco para poder entender. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, dice el 12, pues el pecado en vuestros cuerpos mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Saltamos al verso 17 y dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Alabado sea el Señor. Y liberados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Adelantamos al 22 y dice, mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro futuro la santificación y como fin la vida eterna. Alabado sea el Señor. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, ahora con todo eso, en este capítulo 6, ¿cómo es posible que pueda decirse en el verso 14 del capítulo 7, mas yo soy carnal, vendido al pecado? Hablando de un cristiano, ¿no? ¿Puedes entender el problema que tenemos aquí? Bueno, ahora, amado hermano, trataremos con cada una de estas cosas conforme vamos avanzando a lo largo del pasaje. Pero aquí permíteme tan solo decirte en una referencia. Esto es una referencia en general con el capítulo 6. Que este capítulo, amado hermano, enfatiza que se encuentra en una nueva creación, la nueva naturaleza, la nueva identidad, la nueva personalidad en Cristo, el yo redimido, o sea, cuando hemos sido transformados con el poder de Dios. Por lo tanto, el énfasis se encuentra en la santidad del creyente y en su nueva creación, el morir y nacer de nuevo, en su yo redimido. Él ha quebrantado el dominio del pecado. El énfasis, amado hermano, en el capítulo 7 no necesariamente tiene que ser el mismo como en el capítulo 6. Y todo cristiano sabe, amado hermano, que aunque él es nuevo en Cristo Jesús y el dominio del pecado es quebrantado y el pecado ya no nos domina, el pecado, amado hermano, todavía es un problema. Esto tenemos que tenerlo claro. Ahora, sea que usted quiera ver o no a un cristiano en el capítulo 7, todavía tiene que ver un cristiano teniendo conflicto con el pecado. Aunque su nueva creación
aunque su nuevo yo es santo. Todavía tenemos problemas con el pecado. Y esta es la batalla. Esta es la lucha. Y esta es la razón por la que es importante que entendamos lo que enseñamos en el capítulo 6. Que aquello que es recreado en el nuevo yo, que es nuevo, que es un nuevo yo redimido, es santo. Dios me la bendiga, mi hermana Susi. Pero todavía, amado hermano, va a haber un conflicto. Esto tenemos que tenerlo claro. Y sea que usted vea ese conflicto en el capítulo 7 o no, todavía hay un conflicto. Y como estamos enseñando, quiero añadir, aún en el capítulo 6, capítulo 6, verso 12, dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Ahora, espera, vamos a hacer una pausa. Acaba de decir que morimos al pecado. Acabo de decir que el pecado, el cuerpo de pecado, en el versículo 6, fue destruido. Dice: sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora, fue destruido y por lo tanto no servimos al pecado. Ahora, entonces, ¿por qué en el versículo 12 nos está mandando a que no se enseñoree sobre nosotros? El pecado, por supuesto. Ahora bien, tiene el mismo problema en el capítulo 6. También enfrentamos el problema de los creyentes y el pecado. Y en todo lo que Pablo dijo en el capítulo 6 acerca de la naturaleza, de la nueva naturaleza y nuestra nueva creación y nuestra nueva esencia. El apóstol nunca dijo que a partir de ahí ya no tendríamos una batalla con el pecado. Estas no fueron sus palabras. El verso 12 implica que el pecado todavía podría tener un lugar de reinado. Todavía, amado hermano, podría estar dirigiéndonos órdenes, dando órdenes a las que podríamos estar sometidos. Todavía, hay que tener cuidado, podríamos estar obedeciendo al pecado. Vamos a leer el verso 13. Dice así: ni del capítulo 6, estamos en el capítulo 6 todavía, hermano. Dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Esto significa que usted podría hacer eso. Entonces, se le manda a no hacer eso. Entonces, por un lado, el problema del capítulo 7 es el problema del capítulo 6. Lo mismo que estamos leyendo, pero ahí están como abriéndonos el entendimiento y la sabiduría a lo alto, para que podamos entender que somos cristianos, pero tenemos que estar pendientes del pecado. El pecado que mora en la carne. Tiene todas esas afirmaciones acerca de que ha muerto al pecado. Está muerto al pecado.
El pecado no tiene dominio. No tiene dominio sobre ti y sobre mí. Su servicio al pecado está quebrantado. Ok. Ahora somos siervos de Dios y estamos libres del pecado. Son libres del pecado al mismo tiempo. Tienen los mandamientos y no dejar que el pecado se enseñoree en nosotros. Ese es un trabajo que tenemos. Entonces, no se encuentran problemas en la interpretación del capítulo 7 que leímos. Que no se encuentran tampoco en la interpretación del capítulo 6. Ahora, observemos, amado hermano, que en el capítulo 6, en el verso 19, dice así: hablo como humano. Este es el apóstol Pablo diciendo: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ahora, amado hermano, ¿se acuerda usted de lo que dijimos acerca de esto? Cuando usted peca, no es nuevo. Usted no es nuevo, ¿verdad? Cuando pecamos, cuando tú pecas, no es el nuevo usted. No eres tú. No es el nuevo tú regenerado o yo regenerado. ¿Qué es? Nos preguntamos, ¿no? ¿Qué pasa? Es su carne, su humanidad. Y entonces el apóstol dice: tengo que recordarles estas cosas porque su carne todavía está allí. Porque así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia de la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. La aplicación de nuevo es la que usted podría presentar sus miembros al pecado. Usted podría presentar sus miembros al pecado. Entonces, el discutir que en el capítulo 7 no se puede referir a un cristiano debido a las afirmaciones del capítulo 6 que acabamos de estudiar, es realmente, amado hermano, mal entender la intención del capítulo 6. Hay que tener mucho cuidado. Creo que es un argumento más bien débil de que no es un cristiano, que es un cristiano, estas afirmaciones que se hacen. Ahora, veamos el capítulo 7 del 14 al 25. Veámoslo como que si fuera un cristiano, porque esto es para los cristianos. Vamos a verlo ahora como que si fuera para un cristiano. Pablo está escribiendo para un cristiano, como si fuera un cristiano. El verso 22 dice: porque según el hombre interior me deleito. Alabado sea el Señor. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Esa es una afirmación muy fuerte. Ahora, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Repito, desde otro ángulo o hablando desde otra perspectiva, hacemos la pregunta. Ahora, ¿acaso, amado hermano, un incrédulo se deleita en la ley de Dios según el hombre interior?
aquí no se encuentra una indicación de eso en las Escrituras. De hecho, amado hermano, el capítulo 8 de los Romanos, en el versículo 7, dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, ¿por qué no se sujeta a la ley de Dios? Ni tampoco puede los designios de la carne. Alabado sea Cristo. A mitad del versículo dice que la persona no regenerada no se sujeta a la ley de Dios. No se sujeta a la ley de Dios. El no regenerado, amado hermano, no se sujeta a la ley de Dios. Observemos el capítulo 25, el verso 25. Dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Eso se oye como un cristiano, amado hermano, para ser sincero, ¿no? Hay dos razones. Primero, le agradece a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, y servir la ley de Dios con su mente. Imagínate, agradece a Dios y le sirve a la ley de Dios con su mente. Esto, amado hermano, para mí es un servicio de corazón. Es el servicio de la parte más profunda del hombre. Ahora recuerdo de lo que dice el capítulo 8 de nuevo, que el que está fuera de Cristo no puede sujetarse a la ley de Dios. Ahora, vamos a regresar al verso 15, y vamos a observarlo con detenimiento. Dice, capítulo 7, verso 15: porque lo que hago no entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Sabe usted lo que eso dice? Para mí, amado hermano, eso dice que hay una batalla. Aquí hay una batalla campal. Porque la parte más genuina, más profunda de este individuo quiere hacer lo que está bien, pero algo lo mantiene alejado de hacerlo. Ese es el caso. Es verdad eso de una persona no salva. O sea, una persona no salva tiene esos pensamientos. Que realmente anhelan hacer lo que está bien, pero de manera inexplicable se les previene el hacerlo. Ahora, según Jeremías dijo: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y es más que es perverso y perverso. Engañoso y perverso. Vamos a observar el verso 18. Dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Dice el 19: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. En el verso 21 dice: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley, que el mal está en mí. Alabado sea el Señor. Entonces el corazón y el alma y la mente, y en la profundidad del individuo, anhela hacer lo que está bien. Alabado sea el Señor. La inclinación es hacia el bien. Ok.
Pero hay un principio de maldad ahí que hace que no sea cumplido de manera fácil. Esto que quieres hacer el bien. Sea quien sea esta persona, escuche esto. Él anhela hacer buenas cosas y se encuentra haciendo ¿qué? Mi hermana Rosa Cosío, Dios me la bendiga. ¿Qué se encuentra haciendo? Cosas malas que no quiere hacer. ¿Hasta dónde puedo leer en el capítulo 3? La persona mala no anhela, amado hermano, hacer la voluntad de Dios. Las personas malas no anhelan en su corazón hacer el bien. La maldad abunda en su corazón. Dice en Romanos 1, en el verso 1 de Romanos 3. Vamos a ir un poco más atrás. Vamos a ir a Romanos 3. Alabado sea el Señor. Dice, ¿qué pues somos nosotros mejores? Romanos 3, verso 9. ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay un justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Alabado sea el Señor. Nadie busca los propósitos de Dios, la voluntad santa de Dios, la ley santa moral de Dios. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No les importa Él o su ley. El conflicto está aquí. La tensión, la batalla entre lo que Pablo dice, me deleito, amo, apruebo, quiero, anhelo, y lo que él de hecho hace, creo. Yo solo puedo ser verdad en una persona redimida. Esta cosa se ve solamente en una persona redimida. Yo quiero hacer, yo pruebo, yo amo. Dice Pablo, realmente no creo, amado hermano, que en una persona no regenerada, en una persona no redimida, en una persona no salva, realmente hay mucho de una batalla. Digo, no creemos por un momento, amado hermano, que la gente sin Dios básicamente, realmente son personas buenas, quienes simplemente parece que no pueden vivir de otra manera, de una manera correcta. Nada más. Ahora, creemos realmente que son personas malas que actúan la maldad que está en su interior. Solamente. Ahora, otra pregunta surge de este punto. Y este ha sido un debate igualmente de intenso. Muy bien, digamos, amado hermano, que es un cristiano simplemente para... ¿qué tipo de cristiano es este? Algunas personas dicen que es una descripción de un cristiano en un nivel bajo, de muy bajo nivel espiritual. Si tú no tienes luchas, amado hermano, en tu vida, bueno, yo creo que ya llegaste al cielo. Digo, este hombre ni siquiera entiende lo que está pasando. Él está tratando en su propia fuerza de guardar la ley. Un escritor dice que
esta es una miseria terrible del fracaso de un cristiano que intenta agradar a Dios, oye bien, bajo el sistema mosaico. En cierta manera, un tipo de cristiano súper legalista, tratando de producir su propia justicia y es incapaz de hacerlo en su propia carne. ¿Es un cristiano legalista? Me pregunto. Es una especie de cristiano que piensa que en sí es bueno por sí mismo, de bajo nivel ahí. Yo francamente no creo en estas cosas, amado hermano. Estos son pensamientos de hombre. Pero realmente yo no creo en eso. Y la razón por la cual no creo es porque ese tipo de cristianos normalmente no tienen este tipo de perfección. Si usted aprende algo acerca de un legalista, siempre aprenderá que viven con la ilusión de que son muy, muy, muy espirituales. Ni por un momento, amado hermano, creen que son así. No lo perciben. O sea, ellos mismos no creen que son así. ¿Saben qué tipo de cristiano es este? Este es el cristiano más maduro y espiritual que jamás podría haber. El cristiano, amado hermano, ve con tanta claridad la incapacidad de su carne en contraste con la santidad del estándar divino, se da cuenta. Y entre más maduro es el cristiano, amado hermano, y entre más espiritual es él, mayor será la sensibilidad ante sus propias faltas. Siempre estamos revisándonos, amado hermano, porque sabemos que somos pecadores. Ya no somos esclavos del pecado, por supuesto. Ahora, creo que lo que tenemos que, aquí de Pablo, pues, es correcto todo lo que dice. Ahora, podemos observar, amado hermano, que Pablo habla aquí de yo, y muestra 46 veces por lo mínimo ese yo. En Romanos 7. No nos pongamos a contar cuántos yo, pero tiene mucho yo. Ahora, este es Pablo antes de que fuera salvo. Este es Pablo cuando se acababa de salvar y él era infantil y en cierta manera era carnal. Yo creo que este es Pablo en las alturas mismas de su perfección cristiana. Este es Pablo a nivel de la madurez. Y lo que él ve es que no vive al nivel de la ley santa de Dios, aunque lo desea de todo corazón. Pero él ve que le falta todavía. O sea, este es el grado de humildad que tiene Pablo. Se encuentra a sí mismo debilitado por esa terrible realidad de que el pecado, en su realidad residual, todavía se aferra a él. Y ese es un reconocimiento profundamente sensible, madre. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 9, ve cómo lo dice el apóstol Pablo. Capítulo 15, verso 9 de la primera carta a los Corintios. Dice así: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles
que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Él no dice, yo estaba preparado para ser apóstol. Él dijo, amado hermano, yo en este momento no soy digno de ser apóstol. Yo soy el más pequeño de entre todos. Oye, como le dice en la carta a los Efesios, capítulo 3, verso 8. Dice, a mí, lo dice parecido, ¿no? A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Dice, a mí, dice él, que soy el más pequeñito. Ahora va a bajar más. Él solía ser el más pequeño, ahora es el menor. Es menor que el más pequeño. ¿Cómo puede ver el hombre? Entre más se percibe a sí mismo el contraste de la ley santa de Dios. Aunque nuestro juicio en relación con otros hombres, Él es el más supremo. Él en su propia mente es más pequeño que el más pequeño de todos los santos, dice. Esto lo lleva a la primera carta a Timoteo. Vamos a ir un momento. Primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, verso 12. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Alabado sea el Señor. Doy gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro, quien me capacitó y me consideró fiel, colocándome en el ministerio, habiendo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador. Dice usted claro lo que era, pero entendió misericordia. El Señor entendió misericordia porque lo hizo en ignorancia, incredulidad, y la gracia de nuestro Señor fue mucho más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Después, amado hermano, de esto, palabra fiel esta, alabado sea el Señor, y digna de ser recibida por todos. Que Cristo, amado hermano, Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy, ¿qué? Dice Pablo, el primero. No digo fui, sino soy el primero. No bastante, por esto mismo, amado hermano, obtuve misericordia, dice Pablo. Ahora escuche, creo que esto es exactamente lo que él está diciendo en Romanos 7. Para terminar, este es Pablo muy avanzado en su apostolado, maduro en el Señor, caminando en la dinámica de la vida espiritual, habiendo experimentado el poder de Dios y la sabiduría de Dios y el conocimiento de Dios. Y entre más sabe él y más experimenta el apóstol, más él odia el pecado que ve que se cuelga de él. Alabado sea Cristo. Alabado sea Cristo. Dice en el verso 15. Vamos a leerlo. Dice en el verso 15. Porque lo que hago no entiendo, pues
no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. El apóstol aquí hace énfasis en a que aborrece algo. Yo aborrezco, dice él. Sea quien sea esta persona, amado hermano, él ama la justicia. Quiero hacer el bien. 19 y 21. Quiero hacer el bien. Porque no hago el bien que quiero. Quiero hacer el bien, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Alabado sea el Señor. No me diga, alabado sea Cristo. Para finalizar, hermano, para no hacerlo más largo, tenemos que tomar mucho en cuenta, amado hermano, que somos pecadores. Que ya no somos, como dice el apóstol Pablo, ya no somos esclavos del pecado. Hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Ya sabemos lo que es bueno y lo que es malo, porque estamos estudiando la palabra de Dios y leyéndola. Ya entendemos lo que le agrada y no a Dios. Tenemos una llenura del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios que nos hace discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que nos conviene y lo que no nos conviene. No sigamos siendo niños espirituales. Ya Cristo ha roto el velo en ti. Ya tú sabes la verdad. Ya tú eres libre. Así que practica la verdad. Practica la palabra de Dios. Practica lo que tú sabes. Lo que tu nueva conciencia renovada te hace ver y entender. Que muchas otras personas en este mundo no entienden ni ven. Pero a ti, por gracia, te ha sido revelada. A ti, a mí, a todos los que estudiamos la palabra de Dios y los que hemos recibido al Señor en nuestro corazón. La salvación, amado hermano, es individual. La salvación no se pierde. Pero ¿sabes algo? Tenemos que cuidar esta salvación tan grande. Porque eso también nos lo dice el apóstol Pablo. Entonces mi recomendación es que siga leyendo la Biblia, sigamos con los estudios, sigamos buscando la manera de llegar a la vida eterna, porque nosotros creemos que aquí, en la palabra de Dios, está la dirección. Esta es la dirección que tenemos que seguir. Dios me lo bendiga, amados hermanos. Llamo a mi esposa para orar, para entregar el ayuno. Damos gloria al Dios vivo, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el Señor. Bendecido sea su nombre. Damos gracias por la palabra que nos dio el pastor Moisés. Una palabra muy hermosa. Glorificamos al Señor. Gracias porque nos permite cerrar el ayuno en el nombre de Jesús. Qué bueno es Dios, de verdad que sí. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Día de la amistad, día del amor. Vamos a llenarnos del amor de Dios. Alabado sea Cristo. Y vamos a expresarle nuestro amor a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Alabado sea Cristo. Sin nada. Vamos a hacer esta, voy a cantar esta canción porque me gusta mucho. Bueno, todas me gustan, pero esta tiene que ver con esto. Y mi esposa va a hacer una oración por todos los que están conectados ahorita y también por las necesidades que tenemos por ahí que nos ha mandado también el pueblo de Dios. Amén. Sin nada que me estorbe. Gracias, Dios. Deseos o pensamientos. Sin nada que me aleje de ti. Quiero vivir. Muriendo a mi orgullo y a los propósitos sin razón, llenos de
instantes de dolor, llévame a la cruz, es donde quiero ir. Te damos gracias, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, me puedo rendir, postrarme a tus pies, como tu Hijo hizo, y obedecerte, oh Dios, llévame a la cruz. Sí, Señor, gloria a Dios, alabado sea Es tu nombre. donde quiero Gracias, ir. Señor, gracias, Jesús. Gracias, Yo Señor. por tu sangre Alabado sea Cristo, gloria a me Dios. quiero sentir. Gracias, Señor. Mostrarme a tus Te pies, adoramos, Rey. como tu Hijo hizo, y obedecerte, oh Dios. Gracias, Señor. Señor, clamamos, Padre Santo, en esta hora por nuestra hermana Gladys y Loli Suárez, para que tú la bendigas, la guardes, bendigas a cada uno de sus hijos, los llenes de tu palabra, de tu bendición y tu misericordia en el nombre de Jesús. Clamamos por Richard Paco, Señor, para que tú dirijas su vida, para que tú lo bendigas en el nombre de Cristo, lo ayudes, Padre, y toque los corazones a favor de él. Ya oramos por Rosa María Cosío, Padre, para que tú seas bendiciendo a nuestra hermana Rosita María Gracias, Cosío, Señor. seas ayudándola en el nombre de Jesús. Clamamos por nuestra hermana Susi Velázquez, para que seas tú bendiciendo a nuestra hermana Susi y a cada uno de sus hijos. Damos gracias a Dios por su Gracias, vida. Señor. Gracias, Dios. Clamamos, Señor, por todos los ayunos, Señor, de este día, presentando delante de ti, para que sea tu voluntad en cada petición que los que están ayunando han hecho en el nombre de Jesús, Padre. Damos gracias por nuestras vidas. Gracias por bendecir este ministerio, Padre. Gracias por bendecir nuestro hogar, nuestro matrimonio. Sigue bendiciendo al pastor Moisés. Sigue ayudándolo en el nombre de Cristo, fortaleciéndolo en el nombre de Jesús. También bendice mi vida, Padre. Te necesito en el nombre de Cristo. Guarda nuestra familia, Padre. Bendice a nuestros hijos, nueras, nietas, padres, hermanos. Sean en el nombre de Dios Jesús glorificándote tú en sus vidas y sean convertidos a ti. Clamamos por los perdidos, por las almas, Señor, para que tu bendición esté con ella. En el nombre de Jesús. Clamamos por nuestra hermana Elcita Mello, que está en Lima, Padre, para que tú la bendigas, la ayudes en el nombre de Cristo, Padre amado. Clamamos por nuestra hermana Ethel, nuestra hermana Margot Cecilia Tobar, en el nombre de Cristo, nuestro hermano Eduardo Colmenares. Dios lo bendiga. Dios bendiga, Señor, a todos los hermanos, a nuestra hermana Ruth, Padre amado, a Rosita Pariona, a Tania, en el nombre de Jesús. Gracias por la vida de ellos, en el nombre de Cristo. Te bendecimos, te adoramos, Señor. Gracias, Señor, por ayudarnos en este ayuno, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Postrarme a tus pies, como tu Hijo hizo, y obedecerte, oh Dios, llévame a la cruz, es donde quiero ir. Limpio por tu sangre, me puedo sentir, mostrarme a tus pies, como tu Hijo hizo, y obedecerte. Damos gloria a ti, Dios. Oh Dios, Alabado sea tu nombre. Señor, gracias. Gracias, Padre Señor. eterno. Gracias, Jesús. Derrama de tus bendiciones sobre tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús, Padre eterno. Abre los cielos, Señor, y pon ángeles, Señor, a resguardar la vida de cada hermano, Señor Dios. A resguardar la vida de cada una de las congregaciones, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, Padre eterno. Bendice, Señor, a tu grey en el nombre de Jesucristo, Señor. Tú conoces la necesidad de cada corazón, Señor. Tú conoces la necesidad de cada corazón que te busque en espíritu y verdad, Señor. Tú
Tú conoces la necesidad, Señor, de cada hermano que se ha unido a nosotros, Señor, en este ayuno congregacional de todos los martes, Dios. Tú conoces, Señor, el clamor que sale de su corazón, Señor, Dios Padre. Yo te pido, Señor, al lado de mi esposa, Señor, con la autoridad que tú nos has dado, Señor, Dios Padre, en el ministerio pastoral, Señor, de la Iglesia de Jesucristo, la Sinagoga Ica, Padre Eterno. Te pido, Dios, Padre amado, que tú cubras la necesidad de mis hermanos, Dios. Tú conoces, Señor, todo, Padre Eterno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bendice la familia, Señor. Bendice este día, Señor. Bendice, Padre Eterno, a cada uno, Señor, de los matrimonios, Señor, en el nombre de Jesús. No permita, Señor, que se separen. No permita, Señor, que haya discusión. No permita, Dios, que haya diferencias en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos a guardar, Señor, ese perfecto amor que tú nos hablas, Señor, en la carta a los Corintios, Padre Eterno. Que podamos nosotros ejercitarnos en tu amor, Señor. En el nombre de Jesús, con tu ayuda, Señor, todo lo podemos, Padre. Porque lo que para el hombre es imposible, para ti todo lo es posible, Señor. Y así creemos, Señor. Así es nuestra fe, Señor, tan grande y profunda, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Bendice esta casa, Dios. Bendice la casa pastoral, Señor. Bendice nuestros vecinos. Bendice a los que aquí habitamos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos, Señor, a extender nuestras estacas, Señor. Toca, Señor, los corazones a favor de tu iglesia, Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Bendice a mi esposa, Señor. Dale salud. Quita, Señor, toda depresión de su vida. Quita todo malestar, Señor. Quita todo lo que está estorbando en su mente, en su corazón. Igualmente en mí, Señor Dios, Padre Eterno. Fortalécenos en el Espíritu, Señor. Ayúdanos a levantarnos con poder, Señor. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por las cosas grandes que haces en nuestras vidas, Señor. Gracias por proveer, Señor, nuestra necesidad, tanto física como espiritual, todos los días, Señor. Gracias, Señor, porque hasta hoy, Señor, hemos visto tu grandeza, tu poder y tu gloria, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias por amarnos tanto, Señor. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo, alabado sea Cristo. Gloria a Dios por este ayuno tan hermoso en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Ya anuncié primeramente Cristo, dirigido por el pastor Moisés, por el grupo de la iglesia, que esta noche no habrá servicio aquí en la casa pastoral. Que el Señor, que daremos espacio a que las personas que vienen aquí los martes puedan predicar la palabra a su familia y compartir con ellos, que el amor más grande que nos dio Jesús fue en Juan 3:16, que nos amó, Él nos amó tanto que dio su Hijo por nosotros. Entonces, bueno, los esperamos el miércoles a las 7 de la noche, que estaremos haciendo el discipulado, si Dios lo permite. Amén. En el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, nos despedimos de dense amor. Aprovechen de darse amor todos los días. Estudien mucho la carta a los Corintios, capítulo 13. Estudienla mucho para que puedan poner en práctica ese amor, primeramente en su familia y con sus amigos, con sus amistades, con sus compañeros de trabajo, que las personas puedan ver que nosotros sí somos luz de Cristo, que nosotros somos imitadores de nuestro Señor, que nosotros hacemos lo que dice la Biblia. No somos perfectos, amados hermanos, pero estamos en ese camino buscando la perfección y seremos perfectos, dice la palabra de Dios, que no aquí en la tierra. Aquí en la tierra vamos a seguir siendo imperfectos. El único perfecto es Jesucristo, Señor nuestro. Y de Él somos seguidores, buscando esa perfección, pues buscando que nosotros sacar lo malo que hay en nuestros corazones y siendo purificados y limpiados. Y cuando ya estemos con Él es cuando vamos a conocer toda la verdad y cuando vamos a ser completamente transformados. Mientras tanto estamos aquí, luchando, ganando la buena batalla con la ayuda de Cristo. Acuérdate que el Espíritu Santo de Dios que mora en ti es el que te ayuda a poder seguir al servicio de Dios.
Amén. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo. Alabado sea Cristo. Que Dios Nos lo despedimos bendiga. con el victorioso. Amén. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré a pelear, pues la victoria es del Señor. Yo cantaré Sí, Señor. y danzaré, Aleluya. celebraré la victoria del Señor. No temeré a pelear, pues la victoria es del Señor, es del Señor. Alabado sea Gloria a Cristo. Dios. Mi hermano, Dios lo bendiga. Chao.